Entonces, como le mencioné al principio, vamos a ver la enfermedad de Parkinson desde el punto de vista de un geriatra. Entonces, por esa parte, vamos a ver cuáles son los factores que tienen en común esta enfermedad y un envejecimiento normal. Entonces, vamos a comenzar con la degeneración de las células dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson y, qué- y la relación que tiene entonces con un envejecimiento normal. Y es que, como ya le había mencionado, en la enfermedad de Parkinson se va a presentar una degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Sin embargo, muchos estudios han señalado que también existen pérdidas neuronal dopaminérgicas también en un paciente con un envejecimiento normal, lo cual sugiere entonces que no es selectivo esta pérdida dopaminérgica en la enfermedad de Parkinson. Entonces, en este estudio que se creó en el 2011, ellos tomaron 750 cerebros de un sujeto sano que ninguno de ellos tenían eh, síntomas o signos relacionados con enfermedad de Parkinson. O sea, nunca manifestaron clínica de enfermedad de Parkinson. Y ellos evidenciaron también que estos cerebros también tenían pérdida de las neuronas dopaminérgicas en más de un 30% de los casos, así también como la presencia de cuerpos de luz que habitualmente son características. Entonces, una pregunta que yo hago al aire y es entonces, ¿por qué los pacientes con un envejecimiento normal, por qué no todos presentan parkinsonismo? Y es que probablemente la degeneración y los mecanismos compensadores todavía están activos e impiden que entonces se produzca esto. Entonces, la diferencia puede ser más sobre todo una cuestión de la cantidad de células de neuronas dopaminérgicas que se pierden entre la enfermedad de Parkinson y los pacientes con un también se van a presentar cambios fisiológicos de las neuronas dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson y también el envejecimiento. Es que deben saber que las neuronas dopaminérgicas pueden experimentar cambios fisiológicos durante el envejecimiento, que son similares también a las que se observan en una enfermedad de Parkinson. Entonces, la disminución de la dopamina estetal que se produce en esta enfermedad también presenta en el cerebro de un sujeto con un envejecimiento normal, y es que los niveles de dopamina disminuyen de un 10 a un 13% por década de vida. Entonces, también existen evidencias que sugieren que las neuronas dopaminérgica sobreviviente presenta también una pérdida parcial de sus características. Por ejemplo, una enzima que es de mucha importancia, la tiroxina hidroxilasa, que esta enzima es la que degrada este importante aminoácido para de la L-Dopa a la dopamina. Entonces, cuando hay un déficit o cuando hay un trastorno específicamente de esta enzima, está relacionado con un trastorno del movimiento, pero no tan solo eso. Miren la parte final de la síntesis de estas catecolaminas, que es la noradrenalina. Entonces, déficit de estos dos pueden también producir síntomas maníacos, esquizofrenia, trastorno del ánimo, o sea, otras cosas más que lo voy a mencionar en los síntomas no motores. Pero deben de conocer o deben saber que esta enzima también va tanto en el envejecimiento como en la enfermedad, va a presentar disminución de su producción. Entonces, como resultado, va a evitar que se produzca el precursor de la dopamina. También vamos a ver que vamos a encontrar degeneración de neuronas no dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson y también en el envejecimiento. Entonces, deben conocer que las neuronas dopaminérgicas no son las únicas que producen degeneración. O sea, Parkinson, como se lo mencioné anteriormente, también se ha encontrado neurodegeneración de las neuronas noradrenalérgicas en el locus coeruleus, en las neuronas colinérgicas del núcleo pedúnculo pontino y también las neuronas
glutamatérgica en el núcleo talámico intralaminar también. Entonces, esta degeneración de neuronas no dopaminérgicas observada también en la enfermedad de Parkinson ha sido encontrado en un envejecimiento normal. Quiere decir que no necesariamente lo vamos a encontrar específicamente en una enfermedad de Parkinson. También se van a encontrar en un anciano donde no presenten síntomas parkinsonianos. Ahora, la participación de estas células no neuronales en la enfermedad de Parkinson y en el envejecimiento. Ya conocemos las células de la glía. Estas células eh, se producen tanto en una enfermedad de Parkinson también como en sujetos normales que tengan un envejecimiento normal. Y estas células, los atrocitos y las microglías, tienen una función importantísima en el cerebro, porque funcionan como neuroprotectores. Pero ¿qué pasa? Que cuando se pierde esta función protectora, entonces ya comienzan los síntomas o comienza a presentar ya las complicaciones o perjudica el cerebro en sí. Entonces los astrocitos sintetizan el glutatión, que esa liberación del glutatión hace que proteja las células vecinas de la oxidación. Y también producen factores tróficos que protegen las neuronas dopaminérgicas de daño y eliminan la molécula tóxica del medio extracelular. Entonces, esta actividad protectora disminuye tanto en un envejecimiento normal como en un paciente con Parkinson. Entonces, esto hace que la sustancia negra se vuelva más vulnerable a los radicales libres. Igual pasa con las microglías. Cuando hay una lesión cerebral, estas expresan marcadores que protegen las neuronas, pero ¿qué pasa? Que con el envejecimiento y con la enfermedad de Parkinson, estas dos funciones, eh, o sea, esta parte deja de servir como neuroprotección. Entonces ahí comienzan a presentar las complicaciones de donde se pierde la protección cerebral y comienza a presentar complicaciones. Y estas dos cosas pueden pasar tanto en la enfermedad de Parkinson como en un paciente también con un envejecimiento normal. Entonces, ya terminando esta parte, vamos a concluir con hipótesis que son también de varios múltiples factores que también tienen la enfermedad de Parkinson y también el envejecimiento. Que aunque la etiología del Parkinson no está totalmente definida, se considera que esta es una enfermedad que ocurre como consecuencia de la acción simultánea de agentes tóxicos y genéticos que pueden producir también degeneración de las neuronas dopaminérgicas. Por ejemplo, el estrés oxidativo. Cuando la dopamina se metaboliza por autooxidación, se produce una molécula o un neurotransmisor, se llama neuromelanina, que esta también tiene una función neuroprotectora. Ella impide que se acumule la toxina de los metabolismos de la catecolamina y también elimina algunos metales reactivos, hiperactivos y otros oxidantes. Pero también cuando estas neuronas moribundas también liberan este neurotransmisor, entonces pueden producir una inflamación crónica. La parte del metabolismo del hierro, seguro lo han escuchado mucho, aumenta un 50% en la sustancia negra del cerebro. Entonces sugieren que un metabolismo normal del hierro desempeña un papel patológico del desarrollo. Por eso también se han creado estudios donde usan como tratamiento quelantes de hierro para aminorar la enfermedad, pero todavía esa parte sigue en estudios. Entonces también los daños mitocondriales, deben saber también que hay daños similares que se han observado en un cerebro de un sujeto con Parkinson y también en un paciente, en un paciente con un envejecimiento normal. Y estos daños mitocondriales también están muy relacionados con la enfermedad y también es normal que también se presente en un paciente con un envejecimiento sano. Entonces, los mecanismos compensatorios deben conocerlo y es que el cerebro, como Dios hizo el cerebro perfecto, ese cerebro tiene una capacidad notable para compensar el agotamiento de la dopamina presináptica, aumentando así la síntesis de dopamina en las neuronas supervivientes. Y además se ha demostrado que por esto
Se ha demostrado que por esta denervación dopaminérgica, entonces, como resultado, proliferan los receptores de 2. Y también en el cerebro vamos a encontrar unas neuronas que tiñen la tirosina hidroxilasa en el cuerpo, que están disminuidas, como ya le mencioné, esta enzima, tirosina hidroxilasa, es la que limita la creación de la formación de la dopamina. Pero hay neuronas que todavía están que están vivas. Entonces se usan, estas neuronas aprovechan para aumentar e incrementar esta enzima, así se pueda producir más levodopa. También el aumento de la regulación del transporte de la dopamina, así esto va a hacer que tengamos una mayor disponibilidad de la dopamina para producir la asignación. Entonces, ya concluyendo, como pueden ver aquí, hemos visto ya que la enfermedad de Parkinson y el envejecimiento comparten varios factores etiológicos en común y sugieren que la enfermedad de Parkinson puede ser resultado de una lenta acción de neurodegenerativa del envejecimiento, pero con mayor daño y degeneración de la neurona dopaminérgica a lo largo de la vida. Entonces, estos mecanismos compensadores en un paciente con Parkinson, como pueden ver, tienen los mismos factores similares, pero en Parkinson se le agregan algunos más que tienen un mayor peso, que son ya algunos factores como la exposición ambiental, la predisposición genética, que tienen un paso mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos pacientes, entonces, los mecanismos compensadores no fueron tan efectivos para mantener las funciones dopaminérgicas, entonces comienzan a manifestarse ya los síntomas de Parkinson.